Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar hoy el módulo 31. En el módulo anterior vimos un proceso de ordenamiento, el cual tiene como nombre ordenamiento por selección. Dijimos que para ese proceso de ordenar los datos de un vector se han desarrollado múltiples soluciones. Ya hemos visto una, vamos a ver otra de las más utilizadas, que es lo que se conoce como ordenamiento por burbuja. Vamos a explicar cómo funciona este método con base en un ejemplo. Vamos a considerar un vector que tenga 5 elementos. Nuestro vector tiene los datos en desorden y nuestro objetivo será ordenar ascendentemente los datos que están en el vector. ¿Cómo funciona el método de burbuja? El método de burbuja consiste en ir comparando datos de posiciones consecutivas en el vector. Y si encontramos que la primera posición es mayor que la siguiente, hacemos el intercambio de los datos que hay en esas dos posiciones. Aquí comenzamos comparando el dato que está en la posición 1 con el dato que está en la posición 2. El dato que está en la posición 1 es menor que el dato que está en la posición 2, por consiguiente dejamos los datos quietecitos. Y pasamos a hacer una siguiente comparación. En la siguiente comparación vamos a comparar el dato que está en la posición 2 con el dato que está en la posición 3. Preguntamos, ¿el dato que está en la posición 2 es menor que el dato que está en la posición 3? El resultado es no, por consiguiente intercambiamos el contenido de esas dos posiciones. Al nosotros efectuar ese intercambio, entonces en la posición 2 quedará el 6 y en la posición 3 quedará el 8. Continuamos luego comparando el dato que está en la posición 3 con el dato que está en la posición 4. Y preguntamos, ¿el dato de la posición 3 es menor que el dato de la posición 4? El resultado es negativo, por consiguiente vamos a intercambiar esos datos. El que está en la posición 3 con el que está en la posición 4. Al efectuar ese intercambio, entonces nuestro vector quedará 3, 6, en la posición 3 queda el 2, en la posición 4 queda el 8 y el 1 sigue en la quinta. Luego pasamos a comparar el dato que está en la posición 4 con el dato que está en la posición 5. Preguntamos de nuevo, ¿el dato de la posición 4 es menor que el dato de la posición 5? El resultado es falso. Intercambiamos el dato que está en la posición 4 con el dato que está en la posición 5. O sea que nuestro vector queda 3, 6, 2, 1, 8. Y aquí hemos terminado lo que vamos a llamar una primera pasada. ¿Qué es lo que hemos logrado en esa primera pasada? En esa primera pasada hemos logrado que el mayor dato quede en la última posición. Ya tenemos un dato ordenado. Y para nosotros lograr que ese dato, el mayor dato, se ubicara en la última posición, hemos tenido que hacer 1, 2, 3, 4 comparaciones. O sea, en la primera pasada hicimos 4 comparaciones. Vamos entonces a volver a repetir ese proceso, pero ya no vamos a llegar hasta la última posición, sino que vamos a llegar hasta la penúltima posición, puesto que el dato de la última posición ya está ordenado. Pintemos entonces cuáles serán las comparaciones que vamos a efectuar en la segunda pasada. ¿Cómo empezamos? Empezamos comparando
el dato de la posición 1 nuevamente con el dato de la posición 2. Preguntamos, ¿el dato de la posición 1 es menor que el dato de la posición 2? La respuesta es verdadera. Por consiguiente, dejamos los datos quietecitos. Y pasamos a hacer una siguiente comparación. Vamos a comparar el dato de la posición 2 con el dato de la posición 3. Preguntamos, ¿el dato de la posición 2 es menor que el dato de la posición 3? La respuesta es negativa, es verdadera. Por consiguiente, vamos a intercambiar el dato de la posición 2 con el dato de la posición 3. Y al efectuar el intercambio, entonces nuestro vector quedará aquí el 3, el 2, el 6, el 1 y el 8. Y continuamos comparando el dato de la posición 3 con el dato de la posición 4. Comparamos, el dato de la posición 3 es menor que el dato de la posición 4, vuelve y dice que no, por consiguiente hay que intercambiar el dato de la posición 3 con el dato de la posición 4. Efectuamos el intercambio y como resultado de ejecutar ese intercambio, nuestro vector queda 3, 2, 1, 6 y 8. Y hasta aquí llegamos con lo que estamos llamando la segunda pasada. Y en esta segunda pasada hemos efectuado 1, 2 y 3 comparaciones. La segunda pasada, 3 comparaciones. ¿Qué hemos logrado al terminar la segunda pasada? Hemos logrado que en las dos últimas posiciones del vector estén ordenados los datos mayores. Vamos entonces a repetir el proceso, comenzando nuevamente comparando primera posición con segunda posición. Nuestro vector tiene los datos 3, 2, 1, 6 y 8. Y en esta siguiente pasada llegaremos hasta este sitio. Estos datos ya están ordenados. Comenzamos comparando el dato de la posición 1 con el dato de la posición 2. Y preguntamos, ¿el dato de la posición 1 es menor que el dato de la posición 2? La respuesta es negativa. Tenemos que efectuar el intercambio. Efectuamos el intercambio y entonces nuestro vector queda 2, 3, 1, 6 y 8. Y continuamos comparando el dato de la posición 2 con el dato de la posición 3. Preguntamos, ¿el dato de la posición 2 es menor que el dato de la posición 3? La respuesta nuevamente es negativa. Hay que hacer el intercambio. Intercambiamos el dato de la posición 2 con el dato de la posición 3. Y nuestro vector queda 2, 1, 3, 6 y 8. Y hemos terminado lo que vamos a llamar, o lo que estamos llamando, la tercera pasada. En esta tercera pasada hemos logrado tener ordenado ya de la posición 3 en adelante, y en esa tercera pasada hemos hecho 2 comparaciones. Regresamos nuevamente a hacer una siguiente pasada, a comparar el primero con el segundo. Aquí tenemos nuestro vector. Comparamos el dato de la posición 1 con el dato de la posición 2. Preguntamos, ¿el dato de la posición 1 es menor que el dato de la posición 2? La respuesta es negativa. Hacemos el intercambio. Y al hacer el intercambio, nuestro vector queda 1 acá, 2, 3, 6 y 8. Y aquí está lo que se conoce como la cuarta pasada. En esa cuarta pasada solamente se hizo una comparación. Y nuestro vector quedó ordenado en forma ascendente.
Entonces, para nuestro ejemplo, teníamos un vector que tiene 5 elementos. Un vector que tiene 5 elementos, para que quede ordenado utilizando este método, se necesitan hacer 4 pasadas. Si nuestro vector tuviera 20 elementos, necesitaríamos hacer 19 pasadas. Si tuviera 200 elementos, 199 pasadas. O sea, si en general decimos que el tamaño del vector es de n elementos, el número de pasadas necesarias para que el vector quede ordenado será n-1. Entonces, vamos a elaborar nuestro algoritmo, nuestras instrucciones para que la máquina ejecute el ordenamiento de un vector utilizando esa técnica que hemos mostrado ahí. Ya hemos dicho que el proceso de ordenamiento no retorna ningún dato, simplemente ejecuta una tarea, o sea que es un subprograma tipo void. Vamos a llamarlo ordenamiento por burbuja. Este método se denomina el método burbuja. Le asignó ese nombre porque en cada pasada uno lo que hace es llevar el dato mayor a la parte superior del vector. Se comporta como unas burbujas que van subiendo. Necesitamos para ordenar el nombre del vector que se desea ordenar y el tamaño de ese vector. Llamémoslo n. Cuando nosotros ejecutamos un algoritmo, lo primero será definir variables. Vamos a necesitar 2 variables. Una variable con la cual vamos a contar las pasadas. Esa variable vamos a llamarla i. Y necesitamos otra variable con la cual vamos a ir recorriendo el vector e ir comparando datos de posiciones consecutivas. Esa variable llamémosla j. Y esas variables son de tipo entero. Hagamos entonces nuestro inicio. Ya hemos dicho, la variable i la utilizamos para contar el número de pasadas. Nosotros conocemos el valor de n, entonces vamos a hacer un ciclo para i, coloquémoslo indentadito, desde 1 hasta n-1 con variación más 1. Cuando lleva el GA1 significa estamos haciendo la primera pasada, cuando lleva el GA2 estamos haciendo la segunda pasada, cuando lleva el GA3 la tercera pasada, cuando i llegue a n-1 significa hemos ejecutado las n-1 pasadas. Dentro de este ciclo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las comparaciones. Fijémonos las comparaciones. Las comparaciones son el número de elementos que tenga el vector menos la pasada en la cual estamos. Aquí, en la primera pasada, el tamaño del vector es 5. ¿Cuántas comparaciones hicimos? 4. O sea, el tamaño 5 menos 1 nos da 4. En la segunda pasada hicimos 3 comparaciones. El total de comparaciones es entonces el número de elementos menos la pasada en la cual estamos. 5 menos 2, 3. En la tercera pasada, las comparaciones son 2. El número de elementos 5 menos la pasada en la cual estamos. 5 menos 3, 2. O sea que esa variable j vamos a variarla para j desde 1 hasta, ya hemos dicho, el tamaño menos la pasada en la cual estemos. Y la pasada la estamos controlando con nuestra variable i. O sea, desde 1 hasta n menos i con variación más 1. Vamos a comparar el dato que está en la posición j con el dato que está en la posición j más 1. Preguntamos si lo que hay en el vector
en la posición J es mayor que lo que hay en el vector en la posición J más 1, significa que debemos intercambiar el contenido de esas dos posiciones. Y para ello hacemos uso de nuestro subprograma que tenemos definido que intercambia. El vector, ¿cuántas comparaciones hicimos? 4. O sea, el tamaño 5 menos 1 nos da 4. En la segunda pasada hicimos 3 comparaciones. El total de comparaciones es entonces el número de elementos menos la pasada en la cual estamos. 5 menos 2, 3. En la tercera pasada, las comparaciones son 2. El número de elementos 5 menos la pasada en la cual estamos. 5 menos 3, 2. O sea que esa variable J vamos a variarla. Para J, desde 1 hasta, ya hemos dicho, el tamaño menos la pasada en la cual estemos. Y la pasada la estamos controlando con nuestra variable i. O sea, desde 1 hasta n menos i con variación que lo que hay en el vector es mayor posición J en la posición que hay en el vector. Si lo que juntamos, más 1, posición